Muy buenas tardes. Bueno, estamos una semana más. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos que estamos realizando con el objetivo de manteneros informados, de mantener actualizados y aprendiendo cosillas nuevas de temas de alimentación, de nutrición, para toda la familia de Optimus Centro de Entrenamiento. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a hablar como podéis ver ya luego en pantalla, vamos a hablar del etiquetado nutricional. Aquí lo tenemos, si no me equivoco. Y bueno, el objetivo, eh, aunque se podría hablar muchísimo del tema, la verdad es que el objetivo principal es orientaros sobre todo en qué cosas tenemos que tener claro a la hora de interpretar una etiqueta, ¿vale? Como digo, en la etiqueta hay muchísima información, podemos fijarnos en muchos detalles, quizá algunos detalles nos pueden distraer, y hay cosas que son muy, muy importantes que pueden pasar inadvertidas, ¿vale? Por eso, mi objetivo no es desgranar hasta el mínimo detalle todas toda y cada una de las etiquetas de todos los productos que hay, porque nos llevaría muchísimo tiempo, sería algo interminable, pero bueno, en común os quiero mostrar brevemente que tienen en común todas las etiquetas de todos los productos de alimentación, ¿vale? Aunque a veces hay excepciones, pero bueno, qué es lo que nos interesa mirar y qué es lo que nos interesa leer eh, a la hora de adquirir un producto, para que más o menos sepamos qué es realmente ese producto y que no caigamos a veces en errores que se suelen repetir con mucha frecuencia. Bien, tenemos que distinguir principalmente entre lo que es la denominación comercial o la marca del producto. En ese caso, casi siempre esa información nos la va a dar la parte frontal del producto, ya sea una bolsa o un envase, una caja o lo que sea. Siempre la información va a estar en la cara más visible. Esa información realmente no nos va a decir qué es el producto en sí. Esa información simplemente es como el anuncio, ¿vale? La carta de presentación. Ahí siempre suelen haber palabras grandes, palabras que se leen fácil, se puede ver una imagen, una foto, colores, un dibujo, cualquier cosa. Pero eso, por mucha información y por muy llamativo que sea, eso no es el producto, ¿vale? Por eso a veces surgen muchas confusiones en ese sentido. Vale, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Como digo, en algún sitio del etiquetado, es decir, en toda la superficie que rodea el alimento, ya sea la superficie de un envase, ya sea la superficie de una bolsa, de una caja, cualquier superficie del envoltorio o del empaquetado que sea susceptible de poder llevar un mensaje, una imagen o algún tipo de información, se considera parte de la etiqueta. Entonces, lo que realmente tenemos que mirar, a veces cuesta trabajo de encontrar, pero tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de encontrar fundamentalmente dos cosas. Dos cosas. Una de ellas es la tabla de información nutricional, como su nombre indica, es una tabla, suele ser cuadrada, que nos da una información nutricional. A veces la información es un poco, bueno, quizá es un poco limitada, bastante limitada. Pero bueno, aún así es una información que para el espacio que ocupa, pues viene bastante bien. Porque como digo, para saber exactamente lo que lleva con más detalle, eh, falta espacio para explicarlo todo. Con lo cual, esa tabla, dentro de las limitaciones, nos suele dar una información bastante aproximada. Y luego tenemos otra cosa que tenemos que mirar, que es súper importante, que casi nadie mira y es un gran error el no mirar, que es la lista de ingredientes. Em, la ley obliga a poner en cada producto la lista de ingredientes y tiene que ser real, o sea, no puede ser
una lista de ingredientes inventada. Otra cosa es que el fabricante se haya estrujado la cabeza para buscar una serie de ingredientes que aparentemente sean mejores o que realmente sean mejores. Lógicamente, una lista de ingredientes dentro de lo que cabe tiene que ser lo suficientemente atractiva para que quien la lea pues, le genere confianza. Pero bueno, aún así hay muchas trampas que veremos más adelante. No son trampas, son bueno, pequeñas estrategias, ¿no? Para aparentar que es mejor de lo que en realidad es. Y como digo, lista de ingredientes súper importante que casi nadie la mira, porque ahí sí que nos va a decir qué es lo que el producto tiene y la información nutricional. Fundamentalmente son estas dos cosas las que tenemos que mirar porque por ley nos tiene que decir la verdad. En esas dos cosas nos dice la verdad. En la parte frontal de cualquier producto, como digo, la parte frontal, la parte que nos llama la atención, en esa parte siempre va a haber mucha información, como digo, con colores, con una palabra en grande, con un mensaje, con un dibujo, una foto. Pero eso es como un anuncio, ¿vale? No tiene por qué ser verdad. ¿Vale? Hay un límite, lógicamente, no, hay un límite que no se puede sobrepasar. La ley establece unos límites para no engañar a la gente. Pero sí que es verdad que no sobrepasando ciertos límites, tiran de imaginación para hacer el producto mucho más llamativo. Pero, como digo, eso nunca va a ser la realidad del producto. Se pueden inventar o pueden jugar ahí con la realidad. Información nutricional y lista de ingredientes es lo único que nos va a decir qué es realmente el producto. Entonces tendríamos una tabla como esta que tenemos en la imagen. Información nutricional, como veis, siempre nos lo va a dar, siempre. La ley obliga a que sea por 100 gramos o por 100 mililitros, dependiendo si es sólido o líquido. Y por obligación nos va a dar el valor energético en julios y en calorías, ¿vale? Nos lo da en las dos escalas. También por obligación aparecen las grasas y dentro de esas grasas cuáles son saturadas. Eso por sí solo no nos va a decir si el producto es mejor o peor, porque todos los alimentos con grasa saturada no son malos. Pongo el ejemplo del yogur natural. El yogur natural tiene una parte de grasa saturada, pero es una grasa saludable, buena, es un alimento muy bueno. Por lo tanto, no hay que huir de las grasas saturadas. No siempre son malas. Luego tenemos hidratos de carbono, también nos tiene que dar los totales. Y dentro de los totales, ¿cuáles son azúcares? ¿Vale? Sabéis que hay un tipo de hidrato de carbono complejo, como puede ser almidón, y luego están los azúcares, que son más sencillos, se absorben más rápido, tienen un mayor impacto en nuestro metabolismo, que se consideran azúcares, como una gran familia que se les llama azúcares, ¿no? El nombre más correcto serían glúcidos sencillos, oligosacáridos, ¿vale? Que son dentro de la gran familia de los hidratos de carbono, digamos, los de tamaño más pequeño. Y el azúcar sería uno de los muchos que hay. Pero bueno, se les conoce como azúcares a esa familia de azúcares o de hidratos de carbono de absorción rápida. Que ahí sí que sería interesante. En este caso sí que es verdad que cuanto menos tenga, mejor. Un poco a nivel general. También el ejemplo del yogur aquí puede confundir. El yogur tiene lactosa, un yogur natural sin azúcar. Tiene lactosa, que es la lactosa, que ya viene con la materia prima del alimento, es decir, con la leche. Y esa pequeña cantidad de lactosa que se considera un azúcar, pero realmente no es insisto, no hace que sea un alimento malo. Por eso he dicho antes que esta tabla nos da una información real, pero tampoco nos dice si el alimento es bueno o malo, ¿vale? Porque hay muchas excepciones, hay que fijarse en más cosas. Pero bueno, un poco, para que entremos para que nos hagamos una idea, todo eso es lo que nos está diciendo la tabla de información nutricional.
Luego tendríamos, por obligación también, insisto, todo esto es lo que la ley obliga. A continuación tendríamos las proteínas. Igualmente pasa con la grasa y con los hidratos de carbono. Nos va a decir cuánta proteína hay en ese tanto por ciento de alimento. Pero no nos va a decir si es de mejor calidad o de menos calidad, ¿vale? Hay proteínas de muy buena calidad, como puede ser la proteína láctea o la proteína del huevo, o incluso proteína de origen vegetal, como la de las legumbres. Y luego hay otras proteínas pues, que a lo mejor son muy ricas en colágeno, son más pobres en aminoácidos y no son tan interesantes. Esto no nos lo dice la tabla de información nutricional, simplemente nos dice la cantidad de macronutrientes que tenemos, pero la calidad no nos la dice. Luego tendríamos sal, también por obligación nos dice cuánta sal contiene, porque el abuso de la sal es un problema de salud un poco general para toda la población, y también obligan a decir cuánta sal tiene. Aquí hay a veces confusión. Hay productos que no tienen nada de sal, cero. Entendamos la sal como esa molécula que tiene el cloruro sódico, ¿no? Tiene una parte de cloro, una parte de sodio. Esa molécula a veces no está como tal, como sal común, pero sí que puede contener sodio, ¿vale? Sodio por sí solo, aparte. Y para no generar confusión, pues bueno, hace unos años, en vez de poner sodio en la etiqueta, lo cambiaron por sal, para que sea más fácil de entender, pero bueno, a veces provoca incluso más confusión. Y bueno, por hacernos una pequeña idea, pues bueno, que sepáis que 1 gramo de sal equivale a 0,4 gramos de sodio. Bueno, a partir de ahí es cuestión de hacer algunas veces una regla de 3 y hasta ahí, y nos sale. Y otra cosa que suelen tener la mayoría de productos, aunque no es creo que no es obligatorio, es la fibra. Suelen poner la fibra. En un producto integral o algo así, pues tiene en torno al 9-10% de fibra, pues está bastante bien. Y un producto aparentemente integral, luego ves que tiene un 3-4% de fibra, es que no, es que le falta. ¿Vale? Son pequeños truquillos para ir determinando la calidad del producto o si nos están engañando o no. Como digo, la tabla de información nutricional se queda en eso, no nos va a decir más cosas. Nos puede incluir más cosas, pero ya nos lo puede incluir a modo de que lo hagan voluntariamente. Pero por ley es eso lo que nos dice o lo que nos va a decir casi siempre. Por ley tiene que ser verdad. La otra parte que tenemos que buscar, a veces cuesta trabajo de encontrar, a veces la letra es tan pequeña que no se ve, a veces los colores confunden mucho porque depende si el producto tiene unos ingredientes de calidad, nos lo van a poner fácil. Si los ingredientes no son de calidad, nos los van a esconder todo lo que puedan. Y hay un tamaño mínimo legal que normalmente van a intentar ajustarse a ese tamaño mínimo. Pero bueno, en cualquier caso la información tiene que estar. Y en cuanto a la lista de ingredientes, como he dicho antes, es súper importante. Para mí es la parte más importante del etiquetado y es la parte que menos veces le prestamos atención. ¿Vale? Como digo, no voy a entrar a desgranar todos los ingredientes que pueda haber porque nos daría para muchas más charlas, pero en general sí que diré que para que nos hagamos una idea, los ingredientes van ordenados de el primero es el que más tiene y el último es el que menos tiene. Es decir, del tanto por ciento de lo que es el producto, el que más cantidad hay va a estar el primero, el segundo va a estar el segundo y así hasta el último. El último será el ingrediente que haya en menor cantidad. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, o sea, van ordenados. Por lo tanto, os pongo un ejemplo. Si yo estoy preocupado, por ejemplo, con el azúcar, ¿vale? Que, como sabéis, el azúcar es un problema porque es que está en todas partes y además en grandes cantidades, pues podemos hacernos una idea de cuánto azúcar va a tener en función de qué posición ocupe dentro de la lista de ingredientes. Hay muchos productos que aparentemente son sanos,
¿vale? Como siempre digo, la parte frontal de la carátula de la caja o del envase, a veces pues no aparenta que es un producto sano. Pero si te vas a la lista de ingredientes, y como muchas veces ocurre, el azúcar aparece en primer lugar, el primer ingrediente es el azúcar, el producto ya nos podemos olvidar de que sea sano, eso ya da igual lo que lleve después. Sin embargo, un producto que tiene azúcar, pero que el azúcar aparece al final, ya nos hacemos una idea de que tiene poca cantidad. Entonces, pues bueno, puede ser un producto de consumo no muy frecuente, pero tampoco no tiene por qué ser tan perjudicial. ¿Vale? Son, como digo, pequeños truquillos para saber interpretar la lista de ingredientes. Con la sal pasa igual, con todos los ingredientes. En general, todos los ingredientes van a estar ordenados del que más tiene al que menos. Y el problema es que muchas veces, si queremos saber cuánta cantidad exacta de un ingrediente hay en el producto, a veces tenemos que hacer una aproximación mental, porque realmente ni la tabla de información nutricional nos lo va a decir, ni la lista de ingredientes tampoco nos lo va a decir. Entonces tenemos que hacer muchas veces hacernos una aproximación. Pero como digo, mm, esas son las dos cosas que como base fundamental para interpretar una etiqueta, esas dos cosas son la base. No, si no dominamos eso, da igual lo que venga después, da igual en los detalles que nos queramos fijar después. Y luego, pues como un detalle también importante, mm, habréis visto muchas veces que contiene la etiqueta un mensaje, dice, contiene tal cosa. O vemos que en la lista de ingredientes hay una serie de ingredientes que están en negrita o en otro color o subrayado. ¿Vale? Eso quiere decir que son alérgenos de declaración obligatoria. ¿Vale? Eso simplemente quiere decir que son uno de los 14 que tenemos en pantalla. Bueno, que la Unión Europea obliga a que destaquen sobre los demás ingredientes, porque son alérgenos que son bastante frecuentes. ¿Vale? La alergia a este tipo de ingredientes es más frecuente que a otras cosas. De todas formas, las personas que saben que tienen alergia a cualquier cosa, lo normal es que se encarguen de asegurarse de que no tiene antes de consumirlo. ¿Vale? Y vamos a ver unas cuantas etiquetas, ¿vale? A modo de ejemplo para verificar todo lo que hemos estado explicando en la parte más teórica. Vale, aquí tengo una etiqueta, esta es antigua, ¿vale? Porque si os fijáis en la lista de ingredientes, si la podéis ver, que está en esta zona, todo esto es la lista de ingredientes. Si veis, hay, por ejemplo, el trigo, es el primer ingrediente, y no está en negrita. Debería estarlo, pero no está. Es simplemente porque esta foto es antigua y es antes de que se aprobase la declaración obligatoria de esos alérgenos, que si no me equivoco fue en torno al año 2017, algo así, no me acuerdo el año, o quizá antes. Pero bueno, tampoco hace mucho tiempo de eso. Por lo demás, nada. Detalle importante. El anuncio, lo que he dicho antes, el anuncio, la parte chula de la etiqueta, la parte llamativa. ¿Cuál es? Esto que veis aquí arriba, centeno. Pone pan con centeno. No es mentira, o sea, es verdad. Si nos miente directamente, es ilegal. Pero no nos está mintiendo, pero nos está tratando de confundir. La palabra pan está en un tamaño muy pequeño, la palabra con ni se ve y la palabra centeno se ve. De tal manera que si yo no me fijo bien, solo voy a ver centeno. Y de reojo voy a ver pan. No es mentira lo que pone es pan con centeno, pero me está sugiriendo otra cosa. Por eso digo, si yo quiero saber realmente qué tiene este producto, me voy a la lista de ingredientes y veo que el primer ingrediente es harina de trigo, no es centeno. El segundo ingrediente es agua y el tercero es harina de centeno. Aparece en tercer lugar. O sea, es decir, que hay mucha menos cantidad que del primer ingrediente. En este caso nos da un porcentaje, nos lo da porque quiere, no es obligatorio darlo, pero bueno, nos lo da. Y el resto de ingredientes pues ya son
como digo, en orden de mayor a menor. Y al final, pues normalmente al final de todo suelen estar los aditivos, los conservantes, todas estas cosas. ¿Vale? Que es un tema que se podría hablar en otra ocasión, que bueno, que desde aquí ya aprovecho para quitarle importancia. Ese miedo que a veces producen todos los aditivos, todos estos números, los números una E con un número, nada, eso simplemente una forma es como una matrícula, por así decirlo. Un ingrediente que esté catalogado como aditivo, lógicamente en cada lengua, en cada idioma, tiene un nombre diferente, de tal forma que se le pone a nivel internacional un código para que sea el mismo código en todos los países. Simplemente el que tenga un código, un número, es por eso. Pero no tienen por qué ser ni malos ni nada. O sea, la mayoría de estos son sustancias o ingredientes naturales, perfectamente saludables y sin ningún problema. Simplemente eso, el hecho de que su nombre sea un número no obedece a que sea algo artificial ni que sea malo. ¿Vale? Simplemente es, como digo, un código que se le pone para que sea el mismo nombre en todos los países, independientemente del idioma. Y bueno, ya volviendo a la etiqueta, pues aquí tenemos un párrafo que nos explica la historia del centeno. Todo esto es distracción, ¿vale? Como veis, es un pan que se quiere vender como que es de centeno, pero no lo es. Entonces tiene mucho relleno, pero es para distraernos. La información real es la lista de ingredientes y la información nutricional. En este caso nos la da por 100 gramos y por 55. ¿Vale? 55 es porque una rebanada pesa 55. Pero eso no es obligatorio. Lo pone porque han querido ponerlo. Una etiqueta muy simple, un envase de leche, ingrediente, solo tiene uno, lo pone. Y la tabla de información nutricional, pues, como hemos visto antes. Aprovecho para decir que ya que, como he comentado antes, el tema de los azúcares. La leche tiene un azúcar que va con la leche, es la lactosa. Como veis aquí en la etiqueta, nos dice que por 100 mililitros tenemos 4,6 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 4,6 son azúcares. Es decir, 4,6 gramos de azúcares por 100 mililitros, pero son lactosa, ¿vale? No es azúcar. Por lo tanto, no es azúcar añadido artificialmente. Es un azúcar que va con el alimento y no es perjudicial. Un envase de refresco que todo el mundo conoce, aunque el formato es distinto, pero está ahí, la información está. Lista de ingredientes aquí arriba. Como podéis ver, agua, azúcar y un par de aditivos, no tiene más. La información nutricional, pues toda la información. Las calorías, proteínas, 0, hidratos de carbono, azúcares, 10,6 por cada 100 mililitros. Es decir, que una lata, aprovecho para decir, aquí hay que hacer una regla de 3. 100 mililitros de este refresco que todo el mundo conoce, tiene 10,6 gramos de azúcar. Este sí que es un azúcar añadido. Pues una lata de 330 tendrá más del triple, o sea, tendrá unos 34 aproximadamente, 34 gramos de azúcar, una lata. ¿Vale? Como digo, esa información la tenemos. Lo que pasa es que casi nunca nos fijamos en ella. Una crema de cacao para untar. Aquí un detalle muy importante, ¿vale? No me voy a extender mucho en este envase, en esta etiqueta. Información nutricional, aquí la tenéis, muy alta en calorías, como podéis ver. Muchos azúcares, muchísimos. Como podéis ver, los azúcares son más de la mitad del total, ¿vale? En la tabla de información nutricional. Pero si me voy, lo que me interesa a mí, lo que más me interesa es la lista de ingredientes. ¿Cuál es el primero que aparece? Azúcar. ¿Vale? Aunque la denominación del producto, como podéis ver aquí, es crema de cacao con avellana, en la denominación del producto, crema de cacao con avellana. Eso es lo que nos van a poner para que lo veamos. Pero la lista de ingredientes no nos puede engañar. Y el primer ingrediente es azúcar, es el que más tiene. Es decir, que la denominación debería ser crema de azúcar
con algo más, ¿vale? Pero bueno, para que veáis la calidad tan mala de este tipo de productos. Calidad nutricional, de sabor está muy bien, pero casi siempre cumplen con los mismos ingredientes. Primer ingrediente, azúcar. Segundo ingrediente, grasas vegetales. Y luego ya, pues, mucha menos cantidad, algún fruto seco, cacao y poco más. Más etiquetas. Por ejemplo, en esta, más de lo mismo, pero quiero que nos fijemos en lo que hay subrayado en la parte de abajo. Vale, esta es la denominación, yogur fresa, como si le pueden poner cualquier nombre. Vale, no es, esto no es la información real. La información real está aquí. Tenemos como ingredientes leche, desnatada, etcétera, etcétera, agua. Y atención, tenemos azúcar, jarabe de glucosa, puré de fresa, tosa y almidón modificado de maíz. Estos 5 ingredientes pertenecen a esa familia de azúcares de absorción rápida, de hidratos de carbono sencillo. Es decir, que tienen un comportamiento a nivel metabólico muy parecido. Por lo cual, os recuerdo que no siempre el azúcar se llama azúcar, a veces tiene otros nombres distintos que nos pueden generar más confianza, pero terminan siendo más de lo mismo. Sobre todo hay dos que se utilizan mucho, el jarabe de glucosa y el almidón modificado de maíz. Esos son azúcares tal cual, son primos hermanos del azúcar normal. Así que mucho ojo cuando los veamos. Aquí una etiqueta muy sencilla, de oliva virgen extra, 100% aceite, con lo cual en este caso ni siquiera tiene lista de ingredientes, porque el único ingrediente que tiene coincide con la denominación comercial del producto. Por lo tanto, no hace falta lista de ingredientes. Sin embargo, vemos que en la tabla de información nutricional sí que está. Igual nos dice las calorías, nos dice las grasas, como en este caso eh, sí que le interesa destacar las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas, le interesa destacarlas sobre las saturadas, pues nos las pone todas, pero no es obligatorio. O sea, obligatorio solamente son las saturadas. Pero bueno, de alguna manera han puesto más información de la obligatoria, porque en este caso este producto sí que le interesa que veamos eso. Porque de hecho es la principal cualidad del aceite de oliva, un alimento fantástico. Y luego tenemos también, aparte de la información obligatoria, azúcares, proteínas, que como veis, cero. Tenemos sal, cero. Y vitamina E. Igual, nos ha puesto la vitamina E porque es un producto rico en vitamina E, que es un antioxidante muy potente, muy bueno, y nos lo han puesto, simplemente porque lo han visto conveniente y le da un plus de calidad al producto, ¿vale? El hecho de que la veamos que la lleva. Otro envase de leche, lo hemos visto antes. Igual, por ejemplo, este también es interesante, típico zumo envasado que todo el mundo conoce. Igual, a la derecha vemos la tabla de información nutricional, siempre el mismo formato. Aquí abajo tenemos una serie de vitaminas, no es obligatorio ponerlas, pero bueno, lo ponen para enriquecer un poco la información. Y luego tenemos en la lista de ingredientes, en este caso, no es un zumo azucarado, es un zumo edulcorado. Y no vemos el azúcar por ningún sitio. Ni el azúcar, ni ninguna sustancia análoga al azúcar. Solo son zumos de fruta a partir de concentrado, pero que no deja de ser zumo. No es que sea un producto de una gran calidad, pero vemos que aquí al final de la lista de ingredientes hay una serie de edulcorantes, ¿vale? Por eso, nos diga lo que nos diga la parte de delante, nos tenemos que ir o al lateral o a la parte de atrás, que es donde nos dice la verdad, ¿vale? Otro producto totalmente distinto, una lata de mejillones, pues más de lo mismo. Habla de información nutricional, siempre la misma estructura, calorías, grasa saturada, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, proteína y sal. Siempre se cumple lo mismo. En este caso nos lo da cuando es un producto de este tipo, que es una conserva o algo así, normalmente nos lo va a dar el peso neto, que es decir,
total incluyendo el líquido en el que está el producto, y luego nos lo va a dar también escurrido. ¿Vale? Normalmente este tipo de productos nos viene de las dos formas. Y la lista de ingredientes. ¿Vale? Igual, el primer ingrediente son los mejillones, es lo que más tiene. El segundo sería el aceite de girasol, el segundo que más tiene. Luego habría un poco de vinagre de vino, un pelín de agua, sal y aroma natural. Pues como veis, no tiene más de lo mismo que hemos visto antes. Siempre se repite la misma estructura y a poco que nos fijemos, la información está ahí. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que nos da también, normalmente, no lo he dicho antes, pero ahora que lo vemos aquí, casi todos los productos, sobre todo aquellos que vienen listos para consumir o listos para preparar rápido, nos van a dar unas instrucciones de uso. Conservar en lugares fresco y seco, conservar en refrigeración, no poner al sol, no sé, cualquier consejo para que sepamos cómo tenemos que manipularlo. También suele venir en algún lugar del etiquetado. Código de barra, información de la empresa, todo eso es obligatorio también. Eso, bueno, eso ya son cosas legales que tampoco interesan tanto desde el punto de vista nutricional. Por eso no me meto ahí. Más de lo mismo, ¿vale? Estas típicas lonchas de queso, como detalle, ¿vale? Como este producto, estas lonchas de queso ya que ya vienen envueltas individualmente, suelen ser un queso bastante pobre, no es queso curado de calidad. Suelen tener los ingredientes en un sitio muy complicado. En este caso es difícil de ver. La letra es súper pequeña y cuesta trabajo. Pero como digo, hay un mínimo que no pueden reducirlo más del mínimo y al final, aunque nos cueste trabajo, la información está y la podemos leer. En este caso, pues como curiosidad, puedo ver os digo la lista de ingredientes. Tendríamos primer ingrediente queso, ¿vale? Segundo mantequilla, tercero leche en polvo desnatada, proteínas de la leche, almidón modificado igual azúcar, ¿vale? Sales de fundido, bueno, aquí ya entraríamos en una serie de aditivos pues, para darle al producto ese punto de textura, de sabor, etc. ¿Vale? Un conservador. Y si os fijáis, bueno, no sé si lo veis, la leche y los productos derivados de la leche, pues vienen en negrita, ¿vale? Porque la leche es un alérgeno, declaración obligatoria, por lo tanto nos lo destaca sobre el resto de los ingredientes. ¿Vale? Bueno, yo creo que hemos visto muchos ejemplos, seguro que hay un montón de ejemplos que se han quedado en el tintero y que no lo hemos visto. Y bueno, como digo, todo el tema ya de entrar en más detalle en qué tipo de ingrediente es mejor o qué es cada cosa, los números, los nombres de los aditivos, los números famosos, bueno, eso daría para mucha más información porque es que hay muchos grupos distintos, pero al final, resumiendo, tenemos una legislación muy estricta con eso, todos los ingredientes han pasado un proceso de prueba, de análisis, de todo, para, para poder ser legales. O sea, que si están ahí y tienen su número en lugar de generar desconfianza, debería ser lo contrario. Debería generar confianza porque si tienen ese número es porque han sido aprobados por la Unión Europea. Por lo tanto, no hay que preocuparse que no es nada malo ni nada. Por ejemplo, no sé, el ácido cítrico, ¿vale? Que es un conservante natural perfectamente, tiene su número ¿vale? A veces. Por eso lo podemos ver, pero que no sabemos lo que es, pero como digo, son sustancias en la mayoría perfectamente seguras y legales y sin ningún problema. Bueno, pues como ya con esto nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Espero que haya quedado lo más claro posible. Entiendo que es un tema que puede dar lugar a seguir hablando de más temas, pero bueno, que sepáis que la base principal para entender el etiquetado
antes de entrar en más detalles, son las cosas que he explicado. Insisto, cuando queramos saber qué es el producto que tenemos delante, tenemos que irnos a la lista de ingredientes y a la tabla de información nutricional. Con estas dos cosas vamos a tener la información, lo máximo de información que podemos tener. Hay muchas cosas que la etiqueta no nos va a decir, pero bueno, que no nos dejemos, sobre todo, que no nos dejemos guiar o confundir quizá con la parte más atractiva del etiquetado, que siempre las palabras que van en grande, las palabras con colores, la foto, la imagen, hay muchas cosas que están diseñadas para confundir, eh, y tenemos que saber que eso no es real, ¿vale? Eso es lo que está diseñado para llamar la atención. Pero por ley, la lista de ingredientes y la tabla de información nutricional nos tiene que decir la verdad. Por eso es lo que tenemos que mirar para saber qué producto tenemos entre manos, ¿vale? Y a la hora de hacer la compra, igual. Aún así, lógicamente, para entrar en más detalle, porque la información de la etiqueta es limitada, para entrar en más detalle no queda otra que buscar otra fuente de información, pues no sé, pues en última instancia, pues un profesional, pues quizás de la nutrición como yo, que está más curtido en este tema, ¿vale? También hay aplicaciones móviles para escanear el código de barra y te dan una explicación del producto. También son útiles, no son la solución para todo el mundo, ¿vale? Porque quizá el contexto en que un mismo producto puede ser interesante o no en función de la persona, en función de sus necesidades, en función del momento. Todo eso una aplicación no te lo va a decir. Pero en general, bueno, pueden ser una ayuda interesante. Así que nada, con toda esta información espero que haya quedado lo más claro posible. Nos vemos en una próxima charla. Saludos.